Muy buenas, es un placer daros la bienvenida para Co-Crea tu Destino, donde vamos a hablar sobre las energías del 2025 y más allá, desde un punto de vista empoderador, creativo y que no somos títeres de los planetas, sino que podemos realmente co-crear con ellos de forma activa. Y tengo el placer de estar hoy con Martín Ochoa, que es experto en astrología psicológica y Uber. Y vamos a hablar del eje nodal en tiempos de cambio. Así que muchas gracias por decir que sí a la invitación. Mar, muchas gracias a ti por, por varias razones, por la invitación, por educar, porque la astrología nos ayuda a aprender, ¿no? Aprender es descubrirnos. Platón decía que aprender es recordar. Entonces, el libro de los cielos nos recuerda en cada momento algo que está en nosotros y que necesitamos reconocer y asumir frente a los eventos que vivimos. Y tú eres educadora y una de las funciones importantes con la educación es la toma de conciencia y el desarrollo del potencial que cada uno trae. Y eso es lo que tú haces con estos congresos y te agradezco la invitación para hablar de este tema. Un placer, además, me encanta el cariño que transmites, ¿no? Por la astrología que se percibe y cómo el eje nodal nos ayuda mucho a nivel ese potencial, ¿no? Del que hablabas, es realmente nuestra brújula de dónde venimos, a dónde vamos. Así que, ¿cómo ves ese anclaje en el eje de nodal para ayudarnos en tiempos que van a ser unos cambios muy desestabilizadores en algunos momentos? Mar, esa pregunta me la hice cuando me propusiste un tema para el evento. Entonces, cuando miramos la astrología mundial o mundana, como se le llama tradicionalmente, pues estudiamos los eventos en el mundo. Hoy también se le llama, algunos han propuesto el nombre de astrología social, porque afecta a la sociedad. Mm, en ese sentido, me pregunté, bueno, frente a la conjunción Saturno-Neptuno, a Plutón en Acuario, el trígono que va a armar próximamente en un año o dos, Urano-Plutón, la entrada de Urano en Géminis. eh, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ya estamos viendo que hay una desestructuración, que lo que hacen los planetas transpersonales es desestructurar un proceso o un evento o un sistema, en este caso el sistema bajo el cual hemos crecido en los últimos años y que nos ha permitido avanzar, pues se está desbaratando. Y eso no hace parte de nada terrible, sino que es parte de la vida misma. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo hacer? Y es una pregunta que me he hecho con bastante frecuencia. ¿Cómo hacer para que en un momento dado, qué hay de síntesis? ¿Cuáles son qué elementos síntesis hay en una carta? Como cuando decimos que jugamos al póker y sacamos el as debajo de la manga, que no sea útil a todos. Hay varios elementos. Si hablamos de Plutón, nos invita a transformarnos y en Acuario a una visión social diferente. O si Urano en Géminis entrando, de hecho te comento, hablo con una periodista muy connotada aquí en Colombia y está sacando unos podcasts de la entrada de Urano en Acuario, va a representar o está representando ya un cambio en el modelo educativo. Uy, eso me alegró mucho. Ya que llevamos 600 años bajo el mismo modelo y que era necesario, y entra la inteligencia artificial, todo esto se está revolucionando. Entonces, esos patrones arquetípicos del cielo nos dan unas pistas poderosas, globales, nos dice, ábrete al cambio, ¿no? Cambio o caos, o caos y utilízalo para un cambio. Plutón, muerte y transformación, pero el emerger de la sombra. Ahí tenemos los megaegos del mundo peleando a saber quién es más poderoso y quién es el más rico, pero también puede ser la posibilidad de transformar. Y Neptuno nos habla de deshacer, de disolver, de integrar. Hemos excluido a mucha gente, hemos excluido nosotros partes nuestras. Llegó el momento de integrarlas, sanarlas, reconocerlas.
está bien, pero a nivel más individual, ¿qué hacemos? Dice, ¿y qué hago? La pregunta de todos es si hago. El eje nodal nos dice qué hacer. Podemos verlo en el cielo, el eje nodal colectivo, global para todos, y el eje nodal colectivo en mí, en qué casas, en qué áreas de la vida se manifiesta, porque no para todos representa lo mismo. Aquí me callo para escuchar a mar, escuchar el mar. Que no puede ser más relevante, ¿no? Con Neptuno y con el nodo norte Piscis, llamarme mar. Em, y cómo ese eje nodal, ¿no? Que es tan relevante como guía para todos en este momento, ¿cómo sientes cuál es el llamado? ¿Qué es lo que estamos llamados a soltar en el nodo sur? Yo estoy diciendo mucho que soltar a Doña Perfecta y a Don Perfectito, ¿no? Es como que hay mucho miedo a veces a cometer errores, hay mucho miedo a es como micromanejar absolutamente todo y eso es la sombra de Virgo. Virgo no tiene por qué ser así siempre, pero es algo que se percibe mucho en personas con esa energía bastante enfatizada. Entonces, claro, estamos en un momento en el que el control no nos va a servir tanto, ¿no? Y la vida nos llama a confiar, incluso cuando ni siquiera tenemos certeza, ¿no? Pero me encantaría que nos dijeras cómo ves este eje nodal con el nodo sur en Virgo, el nodo norte en Neptuno y qué es lo que nos llama a todos a nivel colectivo. Mira, es bien interesante porque la astrología también nos da respuestas sencillas, simples, elementales, pero profundas. Y a veces nos complejizamos demasiado buscando mucha información astrológica cuando la tenemos muy al frente de manera sencilla, evidente y básica. Y lo que estás diciendo es claro. Entonces, el eje nodal se define como un camino que vamos a transitar a lo largo de nuestra vida. Venimos del nodo sur, que es nuestro pasado, es lo que ya hemos ganado. Yo me imagino que el nodo sur es como pararse en un escalón de una escalera con los dos pies, pero el nodo norte te invita a poner un pie en el siguiente escalón para avanzar. Lo más fácil es quedarnos en lo que ya es habitual. Los antiguos hablaban del nodo sur como Saturno, como el punto de Saturno, no como Saturno, sino relacionado con Saturno. Entonces es lo conocido, lo estable, lo estático. Y eso en Virgo representa para todos el eje Virgo-Piscis, se llama el eje de la existencia. Entonces tenemos dos percepciones de la existencia. En Virgo, que es de donde venimos, donde está el nodo sur, es la existencia de que todo tiende a estar perfecto y en un orden perfectamente establecido. Pero ¿qué pasa con Urano, con Plutón, con Neptuno, Saturno? Nos están diciendo, oye, ese orden no lo están alterando. Ese orden ya no existe. Estamos entrando no en el nuevo orden mundial, sino en el nuevo desorden mundial. Guerras, la guerra de Ucrania, el señor Trump que se enloquece queriendo volver a América. Quieren volver al pasado. Ese es el nodo sur. Es interesante porque, perdóname, yo a veces soy un poco, aquí en Colombia decimos despelotado. Es como que muchas cosas, pero luego las concentro. Cuando nosotros actuamos, generalmente, sin darnos cuenta, actuamos hacia el nodo sur porque es lo que conocemos. Cuando el señor Trump dice, vamos a enfrentar una guerra comercial porque América tiene que volver a ser, está hablando del nodo sur. Eso no va a funcionar. El nodo norte está asociado a Júpiter, es un camino nuevo de desarrollo diferente. Yo no puedo volver al pasado. Y cuando yo actúo desde el miedo saturnino a perder, me cierro las puertas del nodo norte, que es jupiteriano, que es una apertura de conciencia. El nodo sur en Virgo nos está probando a todos, oye, eso que era perfecto, cómodo, estable, tranquilo, predecible, no lo estamos controlando y nos lo están desbaratando. Y la entrada de Saturno-Neptuno, esa conjunción que cada vez que se observa deshace, lo que hace Neptuno es que deshace la estructura de Saturno para integrar lo que hemos excluido o para crear un orden que ojalá sea más incluyente, pues nos está invitando a reconocer en nuestra vida privada
eso que tú estás diciendo, que ese control o esas situaciones férreas, ¿cómo las podemos ir desmontando? Esos nos que nos hemos vendido a nosotros mismos por seguridad o esas actitudes defensivas que con ellas pretendemos resolver algo, realmente necesitamos mirarla. Y perdóname, Mar, que lo explique así. Para mí el eje nodal es como una autopista que tiene dos carriles. Una por donde estás acostumbrado a ir siempre, que te lleva a lo mismo, pero si tú haces en la rotonda el cambio de carril en la misma autopista, pero en el otro sentido, te lleva a un nuevo lugar. Y el nodo norte en Piscis nos está diciendo, la existencia hay que enfocarla ahora primero en soltar el control, porque Piscis es dilución y Neptuno nos dice deshacer. Entonces, una buena pregunta para cada uno, incluso sin mirar carta astral ni carta natal, sino utilizando el sentido común es, ¿qué me está invitando la vida a deshacer en este momento? A esto, a aflojar, a entregar, pero cuando yo aflojo y entrego, hago esto, puedo recibir. Uno de los miedos de Virgo es a soltar el control, pero precisamente lo que Piscis aporta, donde está el nodo norte, es que confiemos en que el gran todo, como cuando se revuelca un río, finalmente se irá a acomodar como corresponde. El nodo sur en Virgo, que es tierra, nos lleva a la inteligencia práctica, tangible. Está bien, ahí hemos estado parados, pero nos lleva a la angustia de que voy a trabajar, se acabó el trabajo, llegó la inteligencia artificial, este mundo cada vez está más complicado. Es el miedo a la muerte, o el miedo al hambre, o el miedo a no tener un mundo seguro. Pero el nodo norte en Piscis nos dice, hay una salida que es conectando el yo en Virgo está viéndose como una gotica en el océano aislado, pero el nodo norte en Piscis es el océano en la totalidad y nos está pidiendo empezar a confiar más en nuestro ser, en nuestro sentir, en esa inteligencia llamada espiritual, que es la conexión con el gran espíritu. También nos pide recordar, el nodo sur también nos aporta la experiencia del pasado, entonces nos dice, los dinosaurios desaparecieron y aquí estamos. Han existido dos guerras mundiales recientemente y aquí estamos. O sea, ¿será que podemos confiar en que hay algo más grande que no es que dejemos de hacer, pero que nos va a inducir a un nuevo orden, que no es el orden que nos quieren imponer, sino un orden más integrado? Mm. Ya Además, me ya le toca el mar de Levante, que es mar guerra, el mar de Levante. Además, de hecho, lo que me surge mucho es esa parte que incluso en el pasado, cuando miramos más allá, ¿no? Cuando miramos a la humanidad en su historia, antes de la escritura, antes del sistema que tenemos presente en este momento, todos los humanos, todas las culturas aborígenes, ancestrales, conectaban con los sueños como la forma en la que creamos la realidad. Con esa parte creativa, simbólica, que es muy Piscis y que realmente como que se está gestando la vida en ese mundo invisible y después le damos forma. Yo siempre con el eje Virgo Piscis, siempre digo que es como esa capacidad de traer el espíritu a la materia cuando conectamos con ambos, porque al final el eje nos pide también encontrar un punto medio, ¿no? De hay un soltar el pasado, pero al mismo tiempo que partes de Virgo, de traer al cuerpo, de la sanación del propio cuerpo, que puede ser un tema que se vea bastante enfatizado con este eje durante estos años, ¿no? Nuevas formas de sanación, nuevas formas de, a través de la vibración, a través de la frecuencia, a través de los sueños, a través de la energía. No es como que hay toda una memoria que, que está en nuestras células, que está en nuestro cuerpo, pero que a nivel sistema nos han dicho que no podemos confiar en esa forma, ¿no? Entonces, creo que aquí en Piscis hay mucho el reconectar con todo ese mundo simbólico que siempre ha sido parte innata de lo que significa ser humano, pero que implica abrazar el caos. Y además siempre de Aries, por ejemplo, se dice que es como que, que necesita ser valiente, ¿no? Y yo digo que una de las energías más valientes es Piscis, porque es que realmente las personas que traen mucho Piscis de forma natal,
han traído como esa energía de estar conectados con absolutamente todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces implica muchísimo valor en ese sentido, ¿no? De realmente abrirnos a qué es lo que está sucediendo energéticamente a nivel global y que no hay separación entre países. No mencionabas los egos poderosos luchando entre ellos, cuando en el fondo es que somos una tribu y una familia humana, ¿no? Entonces, y además con Piscis hay como esa conexión también con toda forma viviente, con la naturaleza, con los animales, con el sufrimiento de la propia tierra, ¿no? Y esa conexión tan visceral con todo lo que existe implica muchísima valentía. Y yo creo que este año se nos pide también por otras cosas, ¿no? Por la parte ariana también, pero se nos pide ser muy valientes para realmente atrevernos a sentir todo eso que no hemos sentido durante muchos años y abrirnos a recibir guía a través de los sueños, a través de los símbolos, a través de estados de conciencia alterados que trascienden a la lógica y que lo que decía, todas las culturas anteriores lo tenían en cuenta como parte de lo que significa ser humano, ¿no? Entonces, hay una innovación, pero al mismo tiempo es como que ese nodo norte nos llama a realmente recordar lo que siempre ha sido parte nuestra, creo. Es que mira, el eje nodal no implica descartar de dónde venimos, sino reorientar. Al eje Virgo-Piscis también se le llama el eje de la sanación. Y claro, tenemos la necesidad de tener un orden natural, normal, en nuestra naturaleza, en nuestros espacios, en nuestro cuerpo, en nuestras rutinas. Pero si nos quedamos solamente viviendo para el miedo a la muerte, entonces lo que eso nos ha llevado es el miedo, nos ha llevado a destruir el planeta. Entonces no estamos en la sanación, sino en la desintegración. Y el nodo norte en Piscis nos invita a hacer exactamente lo que tú estás diciendo. Necesitamos integrar ese mundo subjetivo, ese mundo llamado espiritual o sensible o el amor, porque en Piscis también se nos habla de amar la totalidad, no de amar las partes. Cuando vemos los grandes gobernantes de este mundo están peleando por su pedazo, allá los señores de Rusia, los señores de el mandarín de Estados Unidos, porque son iguales, o el vecino de allí, o el vecino allá, o lo que yo tengo acá. Hay una parte que se está defendiendo por su pedacito, por no perder un pedazo. Eso es el nodo sur en Virgo. Y resulta que lo que se nos está invitando, y es algo que en Virgo tenemos mucho miedo, es lo que le aporta el nodo norte, la nueva visión del nodo norte en Piscis, lo que le aporta a Virgo es aprender que en el caos, en la entrega, en soltar, que es una situación que a Virgo le causa mucho miedo, también se puede estar bien. Y entonces una primera propuesta para todos es, por más noticias que nos bombardeen, por más aranceles que nos pongan, por más miedos que van a haber pérdidas de empleos, es necesario que aprendamos a estar como de alguna manera con nosotros mismos en nuestro centro, aprender a estar bien porque nos va a tocar tomar decisiones no arrastrados por la presión de las noticias, sino muy conectados con otros para saber cada uno en su mundo, en su territorio, qué es lo coherente que puede hacer y también confiar. Piscis está asociado al útero cósmico y también a la gestación. Entonces aquí una gestación es el final de un proceso y el comienzo de otro. Se está muriendo una forma de vida, se está deshaciendo, pero también tenemos la posibilidad de engendrar otro tipo de relación con nosotros mismos y con la totalidad, con el universo, con la naturaleza. Entonces nos quieren vender la versión solamente de que no hay nada que hacer. Y para hacer, que sería Virgo, hay que hacer en el mundo, necesitamos el ser, que es el nodo norte en Piscis en este momento. Muy conectados con nuestro ser, en este hacer inmediato, porque no es desconocer lo que está pasando. Entonces,
Pues sí, es reconocer que necesitamos sanarnos. Necesitamos reconocer también que no somos el centro del universo, que yo soy el hombre, humanidad, que puedo disponer de los recursos como si fueran míos, sin darme cuenta que yo soy una minúscula parte del todo y que si esa minúscula parte del todo pone en peligro al gran todo, pues el gran todo la elimina. Y no estamos contando con eso. Ya no somos un peligro solamente para los otros seres humanos, sino para la vida planetaria, incluso cósmica. Entonces, lo que nos llama el nodo norte es a reconocer que sí podemos aportar, que tenemos una estructura, que traemos unos males, unas heridas, unos desórdenes, no para meternos en más caos, sino para buscar engendrar un nuevo orden. Y siempre lo digo, no esperemos a que sean los políticos ni las grandes religiones. Mientras ellos hacen lo que les toca hacer o se equivocan haciéndolo, cada uno de nosotros necesita asumir y hacer lo que le corresponde consigo mismo y con el entorno inmediato. Este es el primer gobierno. ¿Ves? Y ese es Aries que dice yo soy. Cuando tú dices Piscis es muy valiente, sí, porque es entregarse. Me entrego a ojo cerrado como en el vientre materno. Yo no tuve que hacer nada y aquí estoy. También es que confiemos en que, lo digo jocosamente, eh, ¿qué tal que yo le dijera a mi cuerpo, deja de respirar y en 10 minutos hablamos? Menos mal no me hace caso. Si se me olvidan las llaves del carro, entonces es conveniente que confiemos en que hay algo mucho más profundo que sabe, que es la vida misma, que es el espíritu de la vida. Y eso tiene una aplicación y una aterrizada práctica cuando miramos el eje nodal en cada persona, porque no para cada persona, este eje global, que es una tarea para todos en este momento, en cada persona el eje nodal tiene una forma específica de comportarse. Sí, vamos a ver además ahora, ¿no? Casa por casa, pero antes también quería mencionar esa parte de, eh, porque decías que mucha gente va a perder el trabajo, ¿no? Es parte de una regeneración, reestructuración, y creo que con Piscis siempre es también que la guía que recibimos, al ser simbólica, no suele ser tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y hay veces que cuando queremos hacer un cambio de vida, queremos tener todas las instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? Y realmente en Piscis es como sabes que algo se ha disuelto, lo nuevo todavía no se ha creado, y estás en ese estado un poco liminal entre lo que se ha concluido, lo que no ha emergido todavía, y hay esa confianza de recibir día a día qué es lo que hoy resuena, ¿no? Recibir información a través de hipnosis, de meditación, de viajes chamánicos, de el mundo de los sueños, pero normalmente cuando recibimos esa información no va a ser estos son los pasos, paso uno, paso dos, y los seres humanos como que queremos eso, pero no va a funcionar así. Entonces yo creo que ahí hay un soltar de hoy simplemente siento que necesito ir a casa de mi tía para hablar de X. Y lo mismo vas a casa de tu tía, hablas de X y allí está un vecino que te presenta a otra persona y que de repente como que se empieza a mover todos unos eventos que han estado como orquestados por esa fuerza que no sabemos a dónde nos lleva pero que no ha habido paso uno, paso dos, paso tres. Y además normalmente cuando miramos hacia atrás en nuestra vida y dices, claro, es que si no hubiera hecho esto, no hubiera conocido a tal persona y entonces esto no habría pasado y no me habría casado con tal persona o no me habría ido a tal país. Entonces yo creo que en esa confianza de la que estamos hablando es muy importante saber que en el mundo simbólico los mensajes suelen ser un poco sutiles y no podemos quedarnos en parálisis eternamente, que es algo también muy Virgo, ¿no? La parálisis por análisis de es que hasta que no esté segura no me voy a mover, porque claro, la vida nos va a pedir movimiento, pero no vamos a tener certeza de hacia dónde ir hasta que damos el paso, ¿no? Entonces, creo que esa parte
es muy importante y que la podemos ahora también encajar en las diferentes casas, ¿no? Y en donde la vida nos va a pedir esa confianza, esa entrega que mencionabas, y ese confiar en la guía paso a paso. Sí, mira, Mar, precisamente en este eje que es el eje de la existencia, porque en Piscis engendramos la vida y nacemos a la vida. Es el mar, el océano de la conciencia, es el vientre, el gran útero de la madre y de la madre tierra y del cosmos. Y en Virgo nos encargamos de desarrollar nuestra vida, pero hemos desarrollado la vida sin conciencia. Entonces lo que hay es un llamado a volver a tener en cuenta nuestra conciencia. Como estamos siendo confrontados con la pregunta, ¿será que somos capaces de sobrevivir? Mm. ¿Será que voy a tener empleo? ¿Voy a tener seguridad? ¿Será que se acaban las pensiones? Todas esas preguntas son de Virgo, existenciales, tienen sentido, claro, pero también nos dice, ¿será que podemos confiar? ¿Será que o algo que necesitamos aprender es que la vida no es el cuerpo? El espíritu utiliza el cuerpo es un vehículo valioso, pero la vida no acaba en el cuerpo, ni es matando a otro ser humano como se pretende en las guerras, como se acaba con un problema, un planteamiento, es conectando con el útero de Piscis, que es la totalidad. Esas personas existen en un lugar, luego no es eliminándolas ni desplazándolas, ni ignorándolas, es dándole el lugar en el orden donde corresponde en ese útero original. Esto es válido también para nuestra vida personal, esas partes que hemos excluido. Por ejemplo, una propuesta con Urano en Géminis y con el nodo norte en Piscis. Si Urano nos trae nuevos aprendizajes ya en Géminis, por ejemplo, la inteligencia artificial o otras formas de ver la vida, pues nos está invitando a que hagamos el ejercicio de mirar y decir, ¿qué he dejado de aprender por miedo existencial, porque no tengo dinero? Pues ese es un argumento que hoy se puede caer fácil. Hay mucha información, hoy estamos en una explosión de información, no necesitamos dinero, necesitamos buscar, seleccionar la información y aprender. De hecho, los estudiantes están ya diciendo, no quiero ir a una universidad, no me interesa pasar 8 o 10 años gastando mucho dinero, necesito ir concretamente a lo puntual, a lo que me es útil, a lo que puedo desarrollar. Entonces, el hecho de no tener dinero no necesariamente nos invalida. Tenemos otras formas de aprender, de ver. Eso nos reta Urano en Géminis. El hecho de creer que es imposible aprender cosas nuevas porque el oro viejo no aprende a hablar, pues podemos desafiar ese paradigma confiando en decir, no importa, me vuelvo un bebé pequeño, cuando nací yo no sabía nada, tuve que pasar varios años escuchando, mirando, tratando de reproducir hasta que aprendí, pues nos podemos dar esa oportunidad de decir, estamos dispuestos a aprender, a reconocer ese potencial. También hemos excluido de nuestras vidas partes nuestras, ¿no? Dejamos de hacer, ignoramos, pues es una oportunidad de volver a conectar y decir, como el programa que tiene una semilla, que tiene tallo, raíces, ramas, espinas, flores y frutos, pues hay partes nuestras que todavía están pendientes para ser liberadas. Esa es una forma de verlo. Y también nos está invitando eh, a conectarnos con nosotros mismos y con personas. Es muy importante en esta época el concepto de comunidad, común unión. Eso es un arquetipo de la comunión que se celebra en las religiones, es el recuerdo, el acto simbólico, ritualístico que nos dice, somos parte de y tenemos un lugar en esa parte. Entonces, es importante en esta época poder tener comunidad, lo que tú estás haciendo. Hay una comunidad que quiere informarse. El Nodo Norte en Piscis nos dice, busca esa comunidad con la que tienes resonancia, incluso hasta en lo material. Si hay dificultades, ¿cómo vamos a compartir? Porque necesitamos compartir, recibir y dar. Y ya mirando objetivamente en el plano social, pues el Nodo Norte en Piscis nos está diciendo, mira, hay excluidos. Cuando una persona se va para Europa o se va para Norteamérica, no es porque le dio por un arrebato, es porque no está bien, porque está angustiado existencialmente,
porque quiere comer. Pero ¿qué ocurre? Se les está expulsando. Entonces ahí hay un aprendizaje interesante. Lo primero que se le dice al ser humano es, oye, la solución que estabas buscando no es, te están expulsando. Pero tampoco se resuelve con que te regreses y no hagas nada. Entonces nos obliga a decir, ¿dónde está la solución para estas personas? Y las sociedades que expulsan a los inmigrantes, pues se están volviendo viejas. Se están muriendo. Canadá, por ejemplo, tiene un programa de aceptación de inmigrantes bajo unas regularidades que ellos han desarrollado, porque es un país muy grande, pero con muy poca población, que si no se llena de seres humanos, desaparece en relativamente poco tiempo. Ellos inteligentemente han abierto la inmigración, entrar personas, la migración, de una manera ordenada. Eso, ahí entra Virgo. Dice, no es como las orejas en un ser humano no están aquí en la parte alta de la cabeza, están aquí a los lados. Entonces hay que dar un orden también, pero no se puede excluir, ni en la vida social colectiva, ni en la vida personal. Preguntémonos qué excluidos en nuestra propia vida, personas, situaciones, con nosotros mismos, experiencias. Hemos dicho, no, 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 yo para allá no miro, porque llegó el momento de empezar a incluirlas, a reconocerlas. Roberto Assagioli, el padre de la psicosíntesis, decía, si tú no reconoces algo, no lo puedes sanar. Entonces necesitamos no solamente tomar una postura reactiva de exclusión, lo que hacen hoy los gobiernos de excluir. Eso es Nodo Sur, de allá venimos, eso nos trajo aquí, luego no es la solución, es cómo lo incluimos, pero en el orden, ahí entra Virgo, las orejas van a los lados de la cabeza, no van aquí arriba en la parte alta y los ojos están aquí al frente para poder ver, pero no los tenemos en las manos. Entonces hay un orden que vamos a respetar de Virgo, pero vamos a tener en cuenta que ese orden incluye a Piscis, la totalidad. Y empecemos por incluir en nuestra inteligencia cotidiana práctica, que es la tierra de Virgo, la inteligencia emocional, que es el agua de Piscis, la inteligencia espiritual, no como una religión, sino como conexión con nuestro ser, con nuestra sabiduría innata que sabe. Me encanta esa frase de que sabe lo que sabe, ¿no? Confiar en esa sabiduría interna creo que va a ser muy, muy, muy importante este año. Y ahora podemos ir casa por casa viendo cómo sería para ese eje nodal que a todos nos mueve colectivamente, cómo va a afectar, cómo va a mover a personas de forma individual. A ver, cuando hablamos de la astrología genérica para todos, pues no podemos hacer fórmulas que involucren a toda la humanidad. Podemos dar señales, mm, pistas, como cuando digo, bueno, si yo voy a Málaga, ¿cómo es? Tener alguna idea, pero luego cada uno individualmente necesita acabarlo de ajustar. Si el nodo norte está transitando por tu casa uno en el signo de Piscis, está señalando la necesidad de deshacer de alguna manera una identidad que ya no nos sirve. Y en eso nos va a ayudar el nodo sur porque viene de la casa 7 del tú. Dice, has estado mucho para los otros o has sido según los otros o para tener una armonía con los otros, nodo sur. Eso ya no te sirve excluirte a ti mismo para tratar de ser políticamente correcto. No eres correcto contigo mismo. Entonces el nodo norte en Piscis pide de alguna manera que revisemos en la casa uno la identidad que hemos vivido en los últimos años y nos pide mirarnos, más que mirar que venga de los otros, mirar en nosotros, en mí mismo, en mi casa uno, en la forma en que me presento, ser más sensible a mi ser real y no tanto parecer ser para satisfacer a otros o acomodarme a lo que otros están exigiéndome. Eso no significa, al estar en Piscis, no significa que tenga que entrar en una confrontación bélica, sino que necesito conectar con mi ser, con mi confianza en mí mismo para decir, soy así, quiero ser visto así, este soy yo. Y pide algo muy claro con el nodo norte en la casa uno y es, no busques ser aprobado, apruébate, asúmete. ¿Tú cómo lo ves, Marlinda? Sí, 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 y fluye con la vida. Yo creo que es de casi todos, ¿no? Las personas que tienen el nodo norte en la casa uno
va a ser como confía en todas las áreas de tu vida, que hay algo nuevo que te está guiando y suelta el control también en los otros, ¿no? El querer micromanejar las decisiones de los otros, ¿no? Al final cada persona va a tomar sus decisiones en estos tiempos de cambio y somos soberanos de la nuestra, pero no de la de los demás, incluso de nuestra pareja, es como ellos toman sus decisiones, ¿no? En tiempos de crisis. Entonces hay ese fluir y confiar muchísimo en tu propia sabiduría innata. Mm. Vale, si nos vamos al nodo norte en casa 2, la casa 2 es una casa fija y eso habla de buscar seguridad, estabilidad, encontrar los recursos propios. Entonces habla de quienes tengan a Piscis en casa 2 y el nodo transitando en la casa 2, los invita a reconocer sus propios recursos, valores. En lugar de el nodo sur, que es la tendencia que buscamos hacia el otro lado, pues lo que la persona va a hacer es buscar fijarse qué es socialmente aprobado por el entorno social, bien visto por la sociedad, pero en la casa 2 para progresar, porque es que el nodo está asociado al progreso. El nodo es un indicador del camino que hay que hacer, que hay que allanar para avanzar. No está hecho, necesito hacerlo. Y en la casa 2 pide tener una clara certeza de lo que se es, de lo que se tiene, pero olvidarse de cómo los demás lo están viendo o qué debería tener según la sociedad. No, yo me tengo como soy. Eso habla de sanar la autoestima, de reconocer que si tengo recursos y valores propios, pues necesito mejorarlos, cultivarlos, de no depender, porque es que el nodo en Piscis nos está, para todos, nos está diciendo, oye, ¿dónde dependes? ¿O dónde te vuelves víctima? Porque la versión luminosa de Piscis es la redención, es el Cristo crucificado, que emerge en Aries de nuevo y se Mm. nace a la, pero no fue el que se murió el que nace, sino otro distinto. Entonces el nodo norte, en la casa 2 está invitando, para los que lo tienen ahí, a valorarse mejor, a reconocer que tiene capacidades, valores. Tiene una, en la casa 2 nos habla, no es solo el dinero como se nos ha dicho, es la sustancia, los recursos propios, conocimientos, recursos materiales, emocionales, espirituales, académicos, que puedo usar para sustentarme por mí mismo en la vida y no depender del nodo sur de otro que me Mm. dé sustento en la vida, incluso sustento emocional. Sí, y además, y aquí puede haber también, es muy interesante que en la casa 8 son, por ejemplo, los impuestos, las deudas, etcétera, ¿no? Entonces puede haber ahí unas limpiezas de realmente poner el orden en ese sentido. Y en la casa 2 la disolución de, si no nos funciona la forma en la que generamos esos recursos y atraemos esos recursos, como decías, desde la confianza en lo que ya sabemos y lo que ya somos, si hay esa disolución, pues confiar que se está regenerando y que lo que nos ha funcionado hasta ahora es posible que no nos funcione hacia adelante y que es importante abrirnos a esa guía para dar pasos diferentes, porque sí, es como que hay una disolución en general económica aquí bastante importante de la forma en la que hasta ahora hemos generado esos recursos y hacerlo de una forma que sea más coherente con nuestra energía, que realmente digamos, yo me siento nutrida haciendo esto. Muy bien. Por ejemplo, lo que estás haciendo es tu nodo norte. Una forma arquetípica de decirlo es en casa 2 dice, tengo este espacio y lo quiero cultivar y ofrecer. Sí. Y en casa 3 la casa 3 es, tiene que ver mucho con el entorno, con la información que se da en el colegio, en las escuelas. Por eso dice hermanos, parientes, vecinos, conviventes, la plaza de mercado. Es la cultura en la cual yo me movilizo. Y si el nodo me está entrando en mi casa 3 me invita a escuchar qué pasa ahí. ¿Qué me pueden enseñar? Porque mi nodo sur, en la casa nueva, puede pretender que yo soy el que sea arriba, arriba, el que tengo todo el conocimiento y los que están allá abajo no tienen nada que aportarme. Pero en eso cotidiano, en ese lenguaje común, hay mucha sabiduría también y sobre todo sabiduría práctica. Entonces hay una toma de conciencia para el nodo en tres
de darle aprecio a esa información que hay en el entorno, en eso que llamamos la normalidad, de incluso de expresar. Un no de estrés puede estar invitando a decir, habla, que los demás sepan y escuchen tu voz. Y escucha. Sobre todo en la casa 3 hay que tener algo, porque tiene que ver con el eje 3-9 con el pensamiento. En la 3 el pensamiento del entorno, de la cultura en la que me muevo. Y la 9 mi propio pensamiento como un individuo que he ido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, en la casa 3 nos invita a decir, oye, lo que opinen los demás, te guste o te disguste, es la verdad del otro, equivocado o no. Y no tratar de creer que el otro debería pensar de otra manera. Es más, para poder resolver un tema en la casa 3, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo tenga razón, yo necesito entender cómo piensa el otro para poderme comunicar. Es un área de comunicación, pero también de aprendizaje. Entonces hay que tener la humildad de, aunque el otro esté equivocado, pero necesito entender desde dónde habla, para saber si me puedo poner de acuerdo o si puedo integrarme o desde dónde me integro. Porque la casa 3 y la 4 son casas que nos unen a la comunidad, pues habla de hermanos, vecinos, casa 4 familia. Entonces nos dice, oye, si vives en una comunidad, pues necesitas saber cómo se mueve esa comunidad, que es guay en España, que es chévere aquí en Colombia, pues es lo mismo, pero allá se dice guay, está muy chulo, ¿ves? Entonces necesito entender ese lenguaje. Y aquí yo creo que también invita mucho a como abrirnos a nuevas formas de aprendizaje, porque además en Piscis no es lógico, es más simbólico, como al principio estábamos diciendo. Entonces, en ese soltar también la parte racional de querer en la casa 9 ser como un académico o tenerlo todo investigador, ¿no? Y aquí en la casa 3 es como aprende formas nuevas de comunicación que incluyen lo simbólico, que incluyen la poesía, que incluyen los sueños, ¿no? Todo este mundo liminal y más surrealista que realmente, pues, cómo lo puedes integrar con lo que ya has hecho en esa parte racional, ¿no? Porque a nivel colectivo nos han enseñado solamente a ser racional y analíticos y lógicos, pero esa parte creativa de tal vez la persona pues le apasione dar clases de pintura en su barrio, ¿no? Y es decir, pues como ábrete a aprender cosas nuevas, porque como que desde ahí se va a abrir mucho potencial, ¿no? De mensajes, el simbolismo como que va a ser un portal para ese nodo norte de progreso. Sí, es clave lo que tú estás mencionando porque para superar esta crisis el eje nodal nos muestra a Piscis y en la casa 3 nos dice, habla, escucha. No te las sabes todas. No te aísles allá en tu manera de pensar. Escucha a los otros. Es lo que nos hace falta en este momento. Entendámonos, pongámonos, discutamos, hablamos. Podemos hablar diferentes formas de ver la vida, idiomas. Está bien, pero pongámonos de acuerdo. Somos una comunidad. Y la casa 4 va por lo mismo. Sobre todo nos habla del nodo sur en la casa 10, muy yo soy el poderoso que está arriba en la cima y abajo los que están abajo son para mi provecho, pues eso no les va a funcionar, no les va a funcionar ni nos va a funcionar si lo asumimos así. La casa 4 es una casa de agua, es el poder emocional de la comunidad. Cuando un equipo de fútbol que representa a un país mete un gol, moviliza una emoción colectiva donde esos ciudadanos que ni se conocen los une una alegría. O cuando hay un tema caótico, terrible, también los moviliza una emoción colectiva. Entonces la casa 4 tiene una fuerza emocional muy poderosa a través de la familia, la comunidad en la cual vivimos. Y un nodo norte en 4 en Piscis nos habla de la necesidad que tenemos emocionalmente de integrarnos. Y ahí se nos pide algo, tanto en la casa 3 como en la casa 4 se nos pide no pretender tener la razón. Sobre todo en la casa 4 es, en la 3 abrir el entendimiento para tener la humildad de aprender lo que no sé y también la humildad de comunicar lo que necesito expresar. Y en la casa 4 es
entender que si me aíslo me quedo solo. Y en este momento necesitamos tener conectividad, tener comunión, conexión con otros para apoyarnos. Y eso habla de una emoción. Entonces busca a tu gente cercana, que es tu familia o tus amigos. Y sobre todo, no pretender, el Nodo Sur en la Casa 10 tiene un reto de toma de conciencia muy grande y es que necesita dejar de pretender tener la razón y ser la autoridad para reconocer que necesita en la Casa 4 protección, cuna, arraigo, familia, hogar. Porque ¿qué sacas con tu enorme poder si te aíslas? ¿Quién te va a cuidar después cuando tengas necesidad? Porque todo cambia. Entonces hay un llamado que para progresar con ese nodo en casa 4 pues necesita tomarse muy en serio que pertenece a una comunidad, a un origen, a unos ancestros, a una familia, que ahí hay problemas, diferencias de ideas, sí, pero vamos a renunciar a tener la razón para abrir el corazón a ver si nos conectamos cuando se celebra un gol porque la selección española metió un gol. Ahí no hay del PP, ni del PSOE, ni de Vox, ni de los ultras, ni de un lado ni del otro, sino una emoción. Esa emoción moviliza un sentimiento. Si ese sentimiento está orientado ahora, en este momento, a que pueden imponernos lo que sea, pero nos unimos de corazón para ayudarnos y pido ayuda, porque hay que tener la humildad de bajarse ahí, pues tengo una cuna, un soporte. Mm. Sí, y además en ese soporte yo siento que esa conexión también, por ejemplo, con ancestros, a nivel energético, en muchas culturas es muy importante, es como para realmente desarrollar nuestro propósito de vida, lo que hemos venido a hacer. Hay una conexión ancestral con nuestro linaje y si hay cualquier rencor, cualquier fragmentación, ¿no? De sentirnos como escindidos de nuestro árbol genealógico, pues es un momento maravilloso para realmente perdonar lo que haya que perdonar, olvidar, disolver y, y reconectar con el amor incondicional en nuestro propio linaje y desde ahí el resto puede florecer muchísimo. Sí, yo siento que es como un, un- una casa que tiene muchas posibilidades en ese sentido, ¿no? Porque es como lo que decías, el arraigo de toda la carta natal al final y el nodo norte ahí puede dar muchos frutos. Si nos abrimos a amar incluso los dolores más profundos, ¿no? Dentro de nuestra familia. Entonces, a nivel hacer constelaciones familiares, lo que sea que necesitemos mover energéticamente para abrirnos más y más y más a ese amor de nuestros ancestros y después también en nuestra casa. El sentirnos que energéticamente me siento en paz en la casa en la que vivo y energéticamente me siento sostenida por estas paredes y por esta tierra y por todo. Pues eso es muy interesante tal como lo planteas en este momento, porque nos está llevando a reconocer que solo no puedo. Eso es tan es así que cuando nací, pues necesité de mi madre, necesitaba de alguien que me cuidara. Pues aquí necesitamos cuidarnos entre todos, o con los que tenemos esa conexión. Y aquí saltamos a otro eje que es el eje de la casa 5. Y en la casa 5 es muy Leo, muy yo, ¿no? Yo soy el centro, yo domino, yo soy el actor o la actriz que todos me rodean aquí. Tengo un escenario, un reino. Pero se llama el área de la pareja, de los hijos. Pero si lo miramos, es un área donde quiero manifestar ese yo, pero es una casa fija. Por eso se habla de la intimidad, casa quinta, los hijos. De hecho, algunos astrólogos ya plantean que la casa quinta habla de la pareja, porque ¿con quién se tiene sexo de hijos? Pues con una pareja. Entonces habla de una relación más íntima, más cercana. Y un nodo norte, transitando en el signo de Piscis, en la casa quinta, pues nos va a pedir tener la humildad de acercarnos, de bajarnos de arriba de ese nodo en la casa 11 donde pertenece a una élite del conocimiento, de valores o de la sociedad, o que yo me lo creo así, y me está diciendo, oye, si quieres de verdad, en este momento de cambio,
pues necesitas correr riesgos, porque a veces el nodo sur en la casa 11, como es una casa de aire, quiere meterse en la cabeza mucha información y que sea perfecto como yo y te está diciendo, oye, si no corres riesgos, esa es la energía de Leo, atrévete a salir al escenario. Para aprender un idioma, pues necesitas Habla- reproducir. Hablando. Hazlo. Y si no puedes hablar, balbucéalo, pero haz algo. O sea, practica. La Casa Quinta nos invita a asumir el riesgo de experimentar. Que voy a quedar bien o mal. Eso es muy Leo, yo voy a quedar bien o mal. No importa. Es mejor que lo experimentes para que se vuelva en la práctica una habilidad. La Casa Quinta nos pide. Es como si yo voy a conquistar a una persona. Dice que la Casa Quinta es la del romance. Si yo me escondo, ¿cómo la conquisto? Tengo que. Entonces nos está pidiendo también por ejemplo, recuperar hobbies. En la Casa Quinta es muy importante recuperar hobbies o tener actividad. Pues llama el área de la recreación, recrearse, volverse a crear. Y nos pide ser como niños. La Casa Quinta también se puede parecer a un parque, a una guardería donde jugamos, donde no estamos solos, interactuamos con otros y nos pide correr ese riesgo de mezclarnos con otros, aunque quedemos mal. Lo que importa no es que quedas bien o mal, es que adquieres experiencia, habilidad. Si tú no le dices a alguien te quiero, pues esa persona cómo se entera. Te corres el riesgo de que te digan no me interesas. Sí, pero eso es un riesgo que hay que correr porque si no corres el riesgo, pues no vives la experiencia. Y además, y corriendo ese riesgo, creo que también la parte creatividad es muy interesante con el nodo norte en Piscis aquí. Y todo acto creativo al final es un acto de vulnerabilidad, porque cuando creamos algo con nuestro corazón, con todo lo que somos, siempre hay como ese miedito, ¿no? Al rechazo, a que no guste, a que... Y ahí hay ese atreverse también. Si tu sueño es dedicarte a brillar a través de tu pintura, de tu escritura, de el emprendimiento que tienes, lo que sea, que a ti te da gozo y disfrutarlo también, ¿no? Es una casa de disfrute, entonces que esa creatividad no sea desde la obligación, desde esa comunidad de la Casa 11 de los críticos que te dicen cómo tienes que hacer las cosas, y en este caso es hazla como a ti la vida te va guiando en cada momento y puede dar muchos frutos en ese sentido, ¿no? Durante este paso del nodo norte y de tanta energía de Neptuno, etcétera, en esta casa. Es decir, es como que hay algo que se está gestando que necesita también ser mostrado a otras personas. Exactamente. Sí. La Casa Quinta es muy de las creaciones que yo puedo mostrar. Por eso nos interesa tanto el tema de los hijos. ¿Qué pasa con mis hijos? Es una prolongación de mi yo, una obra de arte. Sí. Y eso es un riesgo creativo, ¿vale? Es una experiencia creativa. Y vamos al otro eje, el eje 612, la casa 6, pues ahí es la casa de Virgo. Entonces hay una invitación cuando el nodo entra en Piscis en la 6 que te dice, oye, tus rutinas de vida, porque la casa 6 no es solo el trabajo, son las rutinas cotidianas, cómo funciona en el mundo, también está el trabajo. Pero un niño, por ejemplo, no tiene trabajo, pero tiene tareas, tiene deberes, eso es un trabajo. Una persona puede estar en el paro, pero tiene que hacer en el día a día. Y un nodo en las 6 está pidiendo, por ejemplo, mirar cómo está tu salud, teniendo en cuenta tu ser. Están invertidos ahí. El nodo en Piscis es una analogía de la casa 2 y te dice, oye, lo que estás viviendo con tu salud, ¿qué tiene que ver con tu sentir profundo? La palabra bienestar habla de que mi ser está bien, entonces hay salud. O bienestar laboral, dice, me siento conectado con lo que hago o con el día a día. O malestar, estoy aburrido. Dice, ¿qué pasa? Que el ser no se halla en las circunstancias que estás viviendo, porque la casa 6 es junto a otros, compartes con otros. La 5, la 6, la 7 y parte de la 8 es a través de otros, interactuamos con otros. Entonces nos hace un llamado a reconocer, a revisar, eh, a asumir con nosotros mismos en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestras rutinas,
Si realmente lo que estamos viviendo en esas áreas de la vida corresponde a esa conexión sensible o simplemente estamos rutinizados como un robot. Ta, 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 ta. Entonces voy a vivir amargado, desconectado de mi vida. Esto es una cárcel, lo mismo todos los días. O no me hallo, no tengo lugar en el mundo. Para algunas personas el nodo transitando en las 6 también es atrévete a manifestar, a proponer, saca tus recursos que tienes en tu casa, ponlos, vuélvelos útiles. Mm. Y en ese, claro, es muy, muy interesante siempre, ¿no? Está como el opuesto, ¿no? Y aquí en estas rutinas en Piscis hay cierta fluidez. Entonces, si tenemos las rutinas demasiado estructuradas, para la productividad, por ejemplo, en este caso, a las personas que tienen a Piscis en la casa 6 no les funciona, ¿no? Es como hay una rutina, tienes espacio para un poco de magia, un poco de sueño, para una meditación, para hacer kundalini, qigong, cualquier práctica. Es como en tu día a día hay esa fluidez. Y a veces es muy complicado, en las sociedades en las que vivimos es muy complicado tener esos espacios de huecos para que, a dónde te lleva la vida sin más, que no lo tengas como agendado anteriormente al dedillo. Entonces, a nivel salud, también puede haber mucho de sanación por sonido, frecuencia, porque Piscis funciona en todo ese estado como hipnosis también. em, Formas alternativas de descubrir cuál es la causa profunda, como decías, de una enfermedad, si eso es cómo se ha desarrollado la vivencia en la persona, ¿no? Con Saturno también pasando por aquí. Entonces ahora el nodo norte es como, bueno, ábrete a recibir esa guía y en qué momento has rigidizado demasiado la rutina y se ha producido un desajuste. Totalmente, así como lo estás describiendo. Cuando entramos en el nodo en las 7, pues nos invita con Piscis a ser sensible al encuentro con el otro, no a excluirlo. El nodo sur en la casa uno puede ser muy yo y tengo que manejar la relación, el encuentro con el otro, muy estructurado para mí, pero estoy excluyendo al otro. Y el nodo en Piscis me está diciendo ser sensible, también a abrirme y expresar lo que siento, pero ser abierto y sensible a esa otra persona que es diferente a mí. Porque si no, la casa 1-7 se convierte en una lucha de poder. Y con el nodo sur en la casa 1, el nodo norte en Piscis en la 7, estaría invitando no es una lucha de poder, es una cooperación. Y cooperar no significa cambiar al otro ni que el otro me cambie. Es encontrar acuerdo. La casa 7 es mucho de acuerdos y de reconocer que tenemos puntos de vista disímiles, sí, pero también podemos tener puntos de conexión. No necesitamos que el otro cambie su forma de ver la vida para interactuar con él, es ponernos de acuerdo en dónde podemos funcionar. Entonces, es una posibilidad de abrirnos al ser, a la vida, mm, a las relaciones, a sanar las relaciones desde el otro, entendiendo que el otro también tiene un lugar, tiene su manera de ver el mundo. No es como yo lo veo, pero si está conmigo, el otro, la otra, pues necesito ser sensible a ese encuentro con el otro. Sí, se siente mucho como que puede haber disolución de corazas, ¿no? En ese sentido, de corazas en las relaciones, de corazas en el corazón, para perdonarnos a nosotros, perdonar también incluso relaciones pasadas, ¿no? Es decir, soltar historias en relación con como siempre me ha pasado esto, entonces eso significa que la próxima persona con la que tenga una relación va a volverse a repetir, que puede ser en relaciones de pareja o en relaciones de alianzas, de personas con las que co-creamos. Es como lo que nos haya pasado hasta este momento no significa que vaya a volver a pasar, ¿no? Entonces vamos a soltar y disolver esa rigidez en la forma en la que el pasado está configurando el futuro, ¿no? Y en ese sentido, tu experiencia es maravillosa, pero no implica que el futuro se tenga que volver a dar de la misma manera. Si te has enamorado 5 veces de una persona un poco abusiva, un poco
que te has disuelto en la otra persona, ¿no? Es como, pues no significa que tenga que volver a pasar, pero al mismo tiempo esa apertura, ¿no? A realmente sentir a las otras personas. Es una configuración interesante, ¿no? Aquí, esa disolución, ¿no? Porque al final toda relación también en Piscis nos podemos disolver tanto que nos perdemos, ¿no? Entonces puede haber ambas formas, ¿no? O tengo una coraza demasiado fuerte, o cuando me entrego de una manera en la que ya no sé quién soy yo y quién es la otra persona, ¿no? Y entonces en este sentido es también un amor incondicional hacia una misma, ¿no? Es decir, poner límites, que le puede costar a Piscis muchísimo. Sí. Igual el nodo en 8, ¿no? El nodo, la casa 8 es Sí, una casa fija, claro. donde realmente yo tengo, por ejemplo, una hipoteca con el banco, pues ahí somos La nosotros, ¿no? fusión. Sí, es una fusión. Y esa fusión es económica, física, emocional, sexual. Estoy integrado a otro. Esa fusión empieza en el vientre materno, por ejemplo. Para poder existir hubo una fusión sexual de mi padre y mi madre. Y eso hizo que yo apareciera. Es muy interesante ese concepto de la casa 8 como la casa de la muerte, porque ahí muere el pequeño yo, nuestro ego, lo que yo quiero, mi nodo sur en casa 2 es lo que yo quiero y es válido solo para mí, para mí. Pero en la casa 8 al ser llamada la casa de la muerte, también nos habla de los valores de los otros o de la sociedad. Y están los impuestos, las herencias, los divorcios, los fallos de los jueces. Y dicen, tú puedes querer lo que sea, pero hay una ley que dice, no es lo que usted quiere, es lo que la ley antepone. Algunos llaman a la casa 8 la del dar y el recibir, porque yo tengo derechos en una organización, en un país, pero también estoy con responsabilidades hacia los demás. Tengo una responsabilidad social, pero también tengo unos derechos sociales adquiridos. Entonces van los dos sentidos, en el dar y el recibir. Y una de las invitaciones de la casa 8 precisamente es a morir, a soltar. Es muy interesante el concepto de romper ataduras, miedos, paradigmas, porque si no, no me puedo acercar al otro, pero si yo no me acerco no puedo recibir, pero si no ofrezco tampoco puedo recibir. Entonces la casa 8 nos invita a hacer una transformación de lo que traemos. Cuando a ti te dan una herencia, casa 8, pues tienes que limpiarla de impuestos, de documentos, inclusive ponerse de acuerdo con los otros herederos. Y si no hay un acuerdo, hay un juez, una ley. Eso es casa 8 que te dice, oye, no es lo que tú quieras y hay que transformar la herencia y luego venderla o usarla, hacer algo. Entonces tenemos una oportunidad con el nodo en 8 en Piscis de reconocer esa herencia y sobre todo que hay que disolver. Y eso implica también romper algunas ataduras y paradigmas que no nos permiten conectar con los otros, pero también, en el otro sentido, yo tengo derechos que no he reclamado y que me los garantiza. Si el banco viene a abusar, y yo me doy cuenta desde la ley, le puedo decir, señor banco, yo estoy cumpliendo y usted me está abusando. También la casa 8 no es solo dar, también tengo derecho. Pero si tengo derecho, también tengo que dar coherentemente una respuesta responsable de lo que estoy comprometido. Y también hay finales, con la casa 8 hay divorcios, separaciones, situaciones que no van más, que un nodo en 8 puede estar indicando en tránsito, oye, hay cosas que ya no van más, o se transforman o se mueren. Mm. Y también aquí en esos divorcios, por ejemplo, ¿no? Si la relación pues ya no ha funcionado, también la relación con nuestra propia sexualidad, puede haber mucha sanación en ese sentido. Entonces, es muy buen momento, por ejemplo, para hacer terapia, para ir a lo hondo de lo que sea que haya pasado en relación con X temas, ¿no? Es que en la casa 8 se pueden dar muchísimas variantes, ¿no? Entonces, si hay cualquier rencor, victimismo incluso en relación con nuestra propia sexualidad por experiencias pasadas, en relación también con la muerte, con la transformación, con temas bastante complejos, es muy buen momento para que haya esa liberación de la herida y realmente transmutarla y perdonar, olvidar.
y simplemente abrazar la conexión, ¿no? Y volvernos a abrir, a relacionarnos y fundirnos con las personas desde otro lugar, ¿no? Entonces, a nivel tanto eso, finanzas, como sexual, como una muerte de una identidad en sí que ya no nos sirve, es, es muy buen momento para realmente buscar apoyo también, ¿no? Porque puede ser complejo tanta agua, ¿no? Piscis, y es como es mucha agua y entonces es muy inconsciente, pero al mismo tiempo puede haber mucha oportunidad para dar luz a esos aspectos inconscientes que han estado tejiendo los hilos de nuestra vida. Bueno, y en la casa 9, pues nos está invitando a asumir una independencia de criterios, a asumir una visión propia de la vida, porque el nodo sur que viene de la casa, estaría en casa 3, en Virgo, nos está diciendo está demasiado normalizado, aconductado, amaestrado por la cultura, por la educación, por escuchar y preguntar qué dicen las personas que les doy poder o que esta sociedad les da poder. El nodo norte en la casa 9 nos dice, oye, siente, conéctate con no con tu intelecto, no es que lo botes, con tu sentir, con tu intuición, con el fuego de la casa 9, con la visión profunda. Busca tu visión dentro de ti, ábrete al mundo, sal del escenario, sal a la montaña. A veces la casa 9 se ha relacionado con viajes largos, sí, por conocimiento, por conocer algo nuevo. Pero si yo no tengo dinero, entonces me voy a frustrar. Oye, puedes salir a la montaña ahí en el lugar donde vives a visitar lugares que no conoces o visitar eh, una forma de viajar es leer sobre temas que no me han enseñado, pero que yo puedo viajar a través de ellos y enterarme que existen otras formas de ver el mundo, otras visiones del mundo, otras filosofías. Es un momento para no creernos con el 9-9, no creernos todo lo que nos dicen, sobre todo el bombardeo que hay en las redes sociales, la desinformación es, deja de mirar tanto el móvil, escucha tu propia verdad, piensa por ti mismo. Inspírate, busca cosas diferentes. Mm. Y además aquí puede haber una llamada también a compartir tu conocimiento, ¿no? A integrar lo que has ido aprendiendo, porque en la casa 9 también es donde nosotros nos convertimos en ese maestro, ¿no? Y compartimos la sabiduría de la experiencia. Entonces puede ser, claro, esa experiencia es Piscis, no es lógica, va más allá de lo visible y hay aquí también como una oportunidad para abrazar una forma de ver el mundo que va más allá de lo lógico, de lo racional, de lo analítico y compartirla con otras personas, ¿no? Y realmente convertirnos en esa persona que comparte su sabiduría y que eso también exige, pues, valentía, pero que en este caso con el Nodo Norte es como que tenemos oportunidades también. Ese es el punto que el Nuevo Norte te está diciendo, si no te lo enseñó la cultura, pues hoy lo puedes buscar. Sé libre. El Nuevo Norte en la 9 nos invita a la libertad. Pero también lo que tú dices, tienes algo que aportar, entrégalo. Muestra no, tu pensamiento es valioso, no importa si están o no de acuerdo, si te atacan o no, es valioso. Es tu manera de ver la vida. Muéstralo. Y en 10 pues nos invita a mirar nuestras metas individuales. Si se nos ha olvidado por estar mucho en la casa 4 en una familia, o muy escondidos en la comunidad, pues nos invita a tener una honestidad de decir, y yo por derecho propio, ¿qué quiero hacer? La casa 4 es como la palma de la mano, pero la casa 10 es que hay en esa familia seres muy distintos. Tengo derecho a ser diferente a los demás. Entonces hay que tener un acto de valentía. En la casa 10 para algunas personas en este momento está implicando renunciar a que el entorno va a estar de acuerdo completamente y lo va a apoyar. Puede que sí, pero puede que no, pero tiene que ser. Tiene que atreverse a alcanzar sus propios objetivos como ser individual. No los que la tradición o la familia les trazó, sino sobre todo los que de verdad necesita, por ejemplo, a través de una profesión, que dice, necesito ser lo que yo sé que tengo que ser.
necesito desarrollar mis objetivos, mis metas. Necesito presentarme ante mí mismo y ante los demás como una autoridad, no como un ser famoso ni autoritario, como una persona que tiene autoridad sobre su propia vida. Entonces, este nodo nos invita también a dejar de estar escondidos en, en, en ser alguien que pasa como muy subterráneamente y no mostrarse para decir, esto es lo que yo quiero hacer, pero no para tener el aplauso, como el árbol que da frutos. Lo pueden aplaudir o no, o nadie lo mira, pero está dando frutos. Se desarrolla, desarrolla su esencia. Y puede haber experiencias de disolución, ¿no? En el área laboral, la definición incluso de la palabra éxito, ¿no? De cómo definimos el éxito y qué es lo que para ti significa tener una vida en la que estás brillando a tu manera como esa autoridad. Es como es la cúspide, ¿no? Yo siempre veo la carta natal como un árbol, ¿no? Entonces aquí es como el en la parte más elevada de ese árbol. Entonces, en nuestra carrera profesional, si ha habido cierta disolución de lo que hemos hecho hasta ahora, pues hay esa confianza en redefinir esa palabra éxito y tal vez nos dediquemos a algo en lo que haya muchísima más satisfacción energética si permitimos que eso fluya. Entonces hay como esa fluidez en ese sentido que es importante abrazar. Eso es bien importante lo que tú estás diciendo. Para algunos hay metas que ya no van más y hay que disolverlas para darle permiso a las que de verdad siente que debe manifestar. Y el éxito de la casa 4 del colectivo es dinero. En la casa 10 no es así. Es lo que para ti te genera resultados con tu calidad de vida. Bueno, y en la casa 11 que precisamente nos hace analogía con Acuario y Plutón está en Acuario, pues un nodo ahí en la casa 11 nos pide mirar cuáles son nuestros proyectos que hemos venido desarrollando. Incluso para ahí hay una versión interesante que muestra la casa quinta, como lo mencionaba, como pareja, con hijos, como un estado. Y la casa 11 sería el proyecto de esa relación, incluso más allá de los hijos. Entonces nos habla de mirar, por ejemplo, en pareja, más allá de tener hijos o de cumplir con unos compromisos para la familia, ¿qué hay en esta relación? Hay una invitación a mirar más allá para transformar la relación o para decir no va más. También el nodo en Piscis habla de disolver, ¿no? Hay proyectos que ya no van más o ya cumplieron su cometido, no es que estuvo mal, llegó hasta acá, pero también nos indica que hay otras posibilidades, otras personas, no hablo solamente en el terreno afectivo, sino en el terreno de la casa 11 se le puede llamar la familia elegida libremente. Son ciertas personas que uno dice, con estas personas tengo una cercanía ética, filosófica. Son hermanos, hermanas del alma. Cuento con ellos. Entonces la casa 11 te invita el nodo ahí a activarla. Inclusive a preguntarte en ese grupo de amigos, amigas que tienes hoy, ¿corresponde a tu sentir? O hay que buscarlos o hay que deshacer lo que hay ahí para darle espacio a algo nuevo. Y en la casa 11 se nos invita también a darnos cuenta que somos parte de un todo, no somos como en la casa 8, estoy vinculado a otros. En la casa 11 también estoy vinculado a otros de una manera selectiva. Ojalá que sean personas o actividades que nos eleven, que nos impulsen, pero también teniendo el cuidado de no caer en el elitismo, en creernos que los demás están ahí por debajo del hombro, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad muy buena para realmente encontrar a personas afines, ¿no? Es decir, para encontrar y crear comunidad donde sea que estés, a través de redes, a través de en persona, es como dependiendo de esa capacidad visionaria, también hacerlo de forma diferente, abrirnos a que no sea lo que siempre has hecho, ¿no? Si siempre has estado con los mismos amigos con los que
te criaste desde pequeño, pues, y ya no resuenas porque tú has cambiado tanto que dices, es que ya no tengo nada que ver con estas personas. Entonces hay como ese amor y al mismo tiempo esa oportunidad para crear tribu y crear una comunidad que sientas que sí que te conecta energéticamente para tu visión de futuro. ¿sí? Y nos vamos al nodo en 12, que es el que más afinidad va a hacer con Piscis, y aquí nos invita a reconocer nuestro nodo sur, a reconocer que venimos del mundo de la materia, de la forma, de un orden que hemos establecido para funcionar en el mundo, pero que nos puede estar atrapando, o la angustia de lo que se va a acabar nos puede estar desconectando de la alegría de vivir. La casa 12 también nos invita a sentirnos, a soltar, ¿no? Incluso hay prácticas sencillas. Algunas son, por ejemplo, ir a meditar o algo, pero hay otras es siéntate a mirar la naturaleza sin pensar en nada. Acuéstate en el piso y empiezas a mirar las nubes. Ves el mundo que está ocurriendo que no has visto. Y eso ayuda a qué? A relajar, a aflojar, a tener serenidad, a descansar. Entonces, si tienes una vida muy estresada con tu nodo sur en las 6, pues el nodo norte te está diciendo para que haya balance, porque eso nos invita al nodo a hacer un balance. Lo que hemos desarrollado en exceso, nuestro nodo sur debe ceder, no se va a perder, pero sí debe ceder para ponerle más peso y atención a nuestro nodo norte, que es el desarrollo de este momento. Entonces es importante ser sensible al ser. También escuchar eso que no hemos querido escuchar dentro de nosotros que nos dice ya no más. O necesito, es una necesidad íntima, la casa 12 es muy íntima. Uno de los miedos que se mira, se trabaja en la casa 12 es el miedo a la soledad, a la exclusión. Pero no solamente habla de la soledad física, es la soledad de mí mismo, de no escucharme, de estar siempre fugándome. Tengo que salir, tengo que hacer, con tal de no, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quedo un poco quieto y estoy conmigo? Por eso se invita que a meditar, que a ir a un ashram, que ir a un templo. Son formas de volver sobre nosotros mismos, pero lo podemos hacer también en lo cotidiano cuando tenemos esas ganas como que hay que hacer algo, de que estoy huyendo. ¿Por qué no me paro un momento en el no hacer para poder ser, para poder reconocer el ser? Muchas veces hay que dejar de hacer. Y la casa 12 nos invita, si hemos insistido mucho con el nodo sur en la casa 6 haga y no funciona, te está diciendo, deja de hacer. Hay algo que no estás haciendo. Es que lo he intentado todo y nada. Pues tal vez lo que no has intentado es no hacer. Deja que la naturaleza opere. ¿Qué pasa si dejas de controlar? Entonces es una invitación a soltar. ¿Por qué? Porque la casa 12 también tiene que ver con la gestación. Dice, si sueltas y permites que, como en el vientre materno, no tuviste que hacer nada y aquí estás, pues permite que tu ser y la naturaleza operen. Permíteles, da tiempo, tómate tiempo, relájate. Si estás súper mega estresado y enfermo, te está diciendo la casa 12, deshaz unas rutinas. Mírate de otra manera. En vez de mirar hacia afuera, mira más hacia ti. Sí, yo creo que hay mucha oportunidad también de ese traer tesoros incluso, ¿no? Del inconsciente y conectar con el mundo de los sueños, por ejemplo, tener un diario por la mañana y ver qué es lo que estoy soñando, qué es lo que realmente mi inconsciente, subconsciente me está diciendo de forma continua y crear esos espacios de retiro en el día a día. Es como hay veces que pueden ser 5 o 10 minutos, ¿no? Simplemente para conectar, no necesita ser muchísimo tiempo, ¿no? Y mencionaban la soledad y a mí siempre me ha parecido muy interesante que en inglés hay dos palabras para soledad. Está loneliness, que es cuando nos sentimos solos, aislados, ¿no? Y nadie me quiere, pobre de mí. Y está solitude, que es cuando realmente es una soledad buscada, como de retiro, como de refugio, y cómo podemos transmutarla, ¿no? Desde el loneliness, desde una soledad en la que se siente como es que nadie me entiende, a una soledad en la que se entiende como es que a mí me encanta también tener espacios
conmigo mismo, porque al final es la persona con la que nací y la persona con la que me voy a morir. Es como realmente es ese anclaje en quién soy, de verdad, a todos los niveles y la conciencia de lo que sabemos es la punta del iceberg, ¿no? Somos mucho más, entonces hay mucha oportunidad para como escarbar todo eso del mundo inconsciente y también conectar con mensajes que conectan con el inconsciente colectivo. Porque en la casa 12 si estamos haciendo una función que realmente ayude a otros, como por ejemplo nosotros ahora que estamos hablando y conectando con un colectivo, en la casa 12 podemos recibir mucha información de, pues esto puede resonar con las personas a las que les hablo, porque es como que se tiene esa antena, ¿no? Con la colectividad y con el útero del cosmos. Y además es una colectividad que va más allá de la humanidad, ¿no? Es como el útero donde nacemos y morimos y la vida en general. Entonces es un momento muy oportuno, ¿no? Para conectar con esa parte liminal, invisible de la propia conciencia. Sí. Es una invitación a cultivar tu propio jardín en vez de esperar a que venga otro y te lo cultive. Totalmente. Pues muchas gracias Muchas por gracias a ti, un placer. Algo que estés compartiendo en abril. Abajo tendrán la información sobre pues, tu página web, etcétera. Pero ¿hay algo en concreto que estés compartiendo más en estos meses? Ahora en este mes de marzo, justamente el sexto Congreso Virtual de Astrología online gratuito, tenemos varios invitados y pues los que estén interesados. Se llama Mapas del Alma, claves astrológicas para los nuevos tiempos. Entonces, es una intención de compartir con esa conciencia colectiva, con el nodo norte en Piscis, como que, ¿dónde están las claves? No en la afuera, en el alma, en el ser o en el gran sentir, en el gran útero. Ay, Eso, Marta. perfecto, Muchas, así que tienen material de sobra, ¿no? Es como tienen este congreso y ahora pueden entrar también en este y prepararnos, ¿no? Para todos los cambios que nos vienen y hacerlos con ilusión, con creatividad y realmente con ese entusiasmo de que de forma colectiva estamos regenerando quiénes somos. muchas gracias Gracias y a ti. muchas veces más.